Hola, bienvenidos al podcast ¿Por qué somos como somos? Con Dani Guzmán. Soy un consultor y conferencista en temas de desarrollo humano y asesor en desarrollo personal. En este podcast abordaremos de manera sencilla y práctica temas de autoconocimiento y desarrollo personal. Y el tema del día de hoy es el bullying. Comenzamos. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos, todas a este podcast ¿Por qué somos como somos? Y vamos a entrar de lleno en el tema del día de hoy, que es el bullying. Vamos a analizar primero qué es el bullying y después vamos a empezar a ver por qué se hace, por qué la gente hace bullying y por qué hay gente que soporta ese bullying. Vamos a tratar de ver algunos de los aspectos básicos. Les recuerdo que todo esto es información que no sustituye una consulta en un psicólogo. Ya lo hemos dicho en todos los podcasts, pero no está de más comentarlo porque de repente ya ha habido gente que se me acerca tratando de ver cómo resolver situaciones que vemos en el podcast, y yo lo que les digo es, bueno, yo soy un asesor en desarrollo personal, pero hay cosas que tiene que arreglar un psicólogo. Entonces, aclarado ese punto, vamos a empezar con qué es el bullying y también cómo se origina o por qué la gente empieza a hacer este tipo de comportamiento con sus semejantes, con los amigos, con la pareja y en general con la gente que lo rodea. Primero, el bullying, ¿qué es? Pues es un acoso, ¿sí? Es un acoso físico, un acoso psicológico que busca desestabilizar a una persona y hacerlo sentir mal, desacreditarlo de alguna manera. Prácticamente así podríamos definir qué sería el bullying. Pero, ¿por qué se hace o por qué hay gente que hace bullying? Si te das cuenta, muchas personas lo hacen inclusive sin tener la intención de hacerlo, y hay otros que sí lo hacen con dolo. Primero, ¿por qué habría una persona que en su forma de vida le gusta esta parte de estar haciendo sentir mal a los demás? Estarlos molestando, estarles haciendo bromas, estar jugando con ellos, estar, no sé, molestándolos en general. Primero, tenemos que recordar, y vamos a la base de que siempre tenemos aquí en este podcast, y es irnos a primero la base química. ¿Quiénes de los 4 temperamentos que les recuerdo a todos, que si no han oído los episodios pasados, váyanse a escucharlos, sobre todo para este tema, escuchen el de los 4 temperamentos y la química de los 4 temperamentos? Y les recuerdo que hay 4 temperamentos que hay en el ser humano, cada quien tenemos un temperamento, y ese temperamento es algo natural, con lo que nacemos, es algo químico que ya tenemos en el cerebro. Entonces, tenemos que entender que hay ciertos temperamentos que caen más en la facilidad de hacerle bullying a los demás, y hay otros temperamentos que caen más en ser esos que reciben el bullying de los demás. Entonces, primero, ¿quiénes son los temperamentos de los 4 que existen, que son los coléricos, los sanguíneos, los flemáticos y los melancólicos? ¿Quiénes son los que de esos temperamentos son más propensos a hacerle bullying a los demás? Pues de entrada, los que son propensos a hacer bullying a los demás son los coléricos. Los coléricos tienden, por su misma forma de ser, un poquito más enfocada en objetivos y ser un poquito más ese típico enérgico que podemos localizar en la gente. Esa gente que siempre anda como acelerada, que quiere hacer las cosas, tiende a caer en hablarle a los demás no de una manera a lo mejor tan apropiada. A veces tiende a parecer que les hacen bullying, que les están diciendo cosas hirientes. Pero ¿por qué lo hace un colérico? Pues de entrada porque esa es su forma de ser. O sea, y no digo que esto lo justifique, porque también ya hemos visto en este podcast que tú tienes un temperamento, pero le metes un carácter y eso da tu personalidad. Lo hablábamos, de hecho, el podcast pasado, cuando hablamos de la gente tóxica. Entonces, los coléricos, ¿por qué pueden hacerte bullying? Pues porque es esa forma de ser, son la persona alfa, y no estoy hablando solamente de hombres, o sea, hombre y mujer. O sea, el hombre y la mujer colérica tienden a hablarle a los demás de repente en un tono en el cual los demás se sienten intimidados, sienten que los están menospreciando de alguna manera, o que inclusive pues se pueden estar hasta burlando de ellos. ¿Por qué? Pues porque acuérdate que los coléricos tienen esta onda de que a ellos les falta el químico de la serotonina, o sea, lo tienen bajo, y tienen mucha dopamina y mucha noradrenalina,
por lo cual son muy pensantes, son inteligentes, son enfocados, pero también son explosivos y enérgicos. Entonces eso hace que parezca que le están tratando mal a las personas, porque es su forma natural de hacer las cosas. Y esto, les recuerdo, estamos hablando de una persona que no ha llegado a un nivel de madurez en el cual él pueda controlar esta parte. ¿Sí? Que no ha llegado a un nivel de madurez en el cual pueda darse cuenta él de que está tratando a los demás de una manera que los demás no se sienten cómodos con ella. Entonces, esa es una de las razones, o ese es un temperamento que tiende a hacerle bullying a los demás por la forma en la que es su manera de ser de manera natural. Otro temperamento que tiende a hacerle bullying a los demás es el sanguíneo. El sanguíneo, recordemos que él tiene mucha serotonina y tiene mucha dopamina, entonces también es muy enérgico, también es alguien como que acelerado, pero la serotonina lo hace estar contento, feliz la mayor parte del tiempo. Entonces, pues es un típico bromista, es ese típico que siempre está risueño, que hace bromas, que le dice cosas de los demás, que tiende a ser ese que le pone el apodo a la persona, que dice un comentario que a todo mundo le da risa, pero a veces es basado en alguien que se encuentra pues en el lugar. Entonces, por eso también él parece que es el que más fácil se le da hacer bullying. Entonces, cuando hablamos de un bullying de ese tipo que es inconsciente, vamos a hablar de gente que tiene ese detalle, que como su temperamento lo hace ser de una manera, tiende de manera natural, pues, a hacer ese tipo de cosas con las personas que lo rodean. Entonces, el sanguíneo por eso también lo hace, porque acuérdate que el sanguíneo le gusta quererle bien a los demás, le gusta que lo noten, le gusta mucho los reflectores. Entonces, pues a veces usa de reflector para que la gente lo vea como alguien agradable, pues hacer bromas de otra persona que se encuentra en el mismo grupo de individuos que están, en el cual se está desarrollando en ese momento, y pues por eso te hace la bromita, por eso te pone el apodo, por eso se burla de tu camisa, por eso es el típico que dice las cosas inapropiadas para que la gente se ría, aunque a ti por dentro te esté llevando la fregada y digas, ay, porque, o sea, tenía que toparme que siempre ve hasta el más mínimo detalle y hace un show con todos los demás. Hay veces que, no sé, tú andas tapándote por todo lo que puedes, que se te manchó la camisa y andas tapándole de lo más que puedas, y de repente resulta que el sanguíneo vio la manchita y empieza, hombre, ¿qué onda? ¿Te damos un babero, compadre? Ándale, sí, ponte un baberito para que no te manches, me pareces bebé. Típico. O el colérico, que te ve la mancha y dice, oye, cuídate más la camisa, mira. Hombre, o sea, no puedes comer bien, o qué onda, o sea, estamos con niños, o qué onda con esto. ¿Ves cómo son cosas que a lo mejor uno dice, bueno, pueden ser de mi forma de ser? De hecho, si tú eres sanguíneo o tú eres colérico, muy probablemente estés diciendo en este momento, pero es normal eso, pues sí, pues es algo dentro de lo que cabe normal, no deberían de tomárselo a mal, no deberían de tomárselo a pecho. La bronca es que acuérdate que las cosas no son como las tomes tú cuando las dices, sino es como las tome la persona a la que tú te estás dirigiendo en ese momento. Entonces tú puede ser que tú estés muy risueño y te dé mucha alegría y te sientas muy cool diciendo los defectos de los demás o hablando de los defectos de los demás o algo que hizo mal alguna persona, pero no todos lo toman así. A lo mejor si es otro sanguíneo y está en tu misma sintonía, se va a aguantar, va a soportar que le digas eso, porque luego él te la va a regresar. A lo mejor si es un colérico, va a soportar que lo digas, porque a lo mejor es un poquito más fuerte en ese aspecto mentalmente, pero te la va a devolver a lo mejor de alguna manera. Entonces, no necesariamente les va a afectar mucho a ese tipo de personas. ¿A quién le puede afectar más? Pues a los típicos que se dejan un poquito más hacer bullying, que son más los flemáticos y son también los melancólicos, que ellos son un poquito más calladitos, son un poquito más pasivos en ese aspecto, y pues la gente tiende a decirles cosas, pero también aguas, porque ellos también pueden explotar y a nadie le gusta que le estén tratando de una manera en la cual no se sienta cómodo. Entonces, por eso, de entrada, como temperamentos, esos son los que son un poquito más propensos a hacer bullying. Y te digo, tanto hacerlo como de repente hasta aguantarse que se lo hagan.
Entonces, esa es la parte temperamental de la gente que le gusta esto de hacer bullying. Ahora vámonos también a la parte del problema psicoafectivo. Mencionábamos el podcast pasado que hay 5 problemas psicoafectivos y que hay algunos, ¿sí?, que se desarrollan, bueno, más bien todos se desarrollan en la etapa temprana de una persona entre los 0 y 6 años aproximadamente. Y hay uno específicamente que se desarrolla entre los 1 y 3 años que se llama humillación. Es un problema psicoafectivo que se genera en un ser humano cuando en esa etapa el progenitor que te cría, el que tú tienes más a la mano, que puede ser la mamá o el papá, o sea, no necesariamente tiene que ser uno, sino pues el que te va criando en esos años, con el que tienes el mayor contacto físico y el desarrollo, tiende a ser muy controlador. Entonces, cuando tiende a ser muy controlador, y tú desarrollas ese problema psicoafectivo, tiendes a ser una persona que de adulto genera humillación como problema, y los que están humillados, pues normalmente, pues como su nombre lo dice, o sea, si ellos generaron humillación como problema psicoafectivo, ¿qué crees que van a hacer de adultos? Van a tender a humillar a la gente, ¿sí? Y humillarlo no necesariamente tiene que ser en el contexto crudo o duro de la palabra. O sea, puede ser una humillación desde muy pequeña hasta algo ya muy, muy fuerte, pero puede ser desde oye, te salió muy salada la comida, ¿no? A alguien que cocinó, oye, vas al cine con amigos, oye, al que eligió la película, oye, la película, no, hombre, siempre eliges películas bien malas y se lo dices enfrente de la gente. Entonces, desde esos detallitos puedes notar que la persona tiende a humillar constantemente a los demás, hacerlos quedar mal, desacreditarlos de alguna manera. Entonces, ese es el problema de la humillación. También cuando tú eres de los que se dejan mucho, puede ser que tengas también ese mismo problema de humillación, porque los humillados se sienten cómodos tanto humillando a la gente como dejándose humillar. De hecho, una de sus cruces es que son muy masoquistas. Los humillados aguantan a gente que nadie más soporta. O sea, de repente un humillado tiene un amigo, el típico que hace un chorro de bullying, el típico que a todo mundo le dice cosas y él lo aguanta. O sea, el humillado tiende a aguantarlo, tiende a sentirse cómodo con ese amigo. Y a veces la gente le dice, oye, ¿por qué soportas a esta persona que siempre está diciéndote cosas o diciéndole cosas a los demás? Y él dice, no, pues es que es mi amigo y pues que así es él y nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque él está normalizando el hecho de que él sea así, porque él se siente cómodo haciéndolo o recibiéndolo. Tiende a ser los problemas psicoafectivos cuando uno está desintegrado, que decíamos el podcast pasado, que es que no te das cuenta que lo tienes, tiendes a irte a cualquiera de los dos extremos. O eres alguien que hace mucho bullying o eres alguien que puede soportar mucho bullying de los demás. En esos dos lados te puedes sentir muy cómodo y te sientes cómodo con esos amigos. Te buscas amigos que te hagan bullying o te buscas amigos que soporten que tú les hagas bullying. Buscas ese rol en la sociedad, inclusive lo buscas hasta con la pareja. Cuando eres alguien humillado, buscas parejas que se dejen humillar o quien te esté humillando a ti constantemente. Y es un show, es un rollo que es bastante extenso, por eso no nos vamos a alargar mucho porque el tema es bullying como tal. Entonces también es otro factor que puede influir en que tú seas alguien que hace bullying o que se deje que los demás le hagan bullying, ¿sí? Ese es el tanto los temperamentos como el problema psicoafectivo que tiende un poquito más a caer en ese tipo de situaciones, en hacer bullying o en dejarse que le hagan bullying. Ahora, también vamos a hablar de que esto también puede tener que ver con tu autoestima, con lo que tú has vivido. Y si no has escuchado el podcast de la autoestima, te recomiendo, vete a escucharlo, porque ya hablábamos de todo lo que influye en tu autoestima, todo lo que has pasado, lo que has vivido. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te han tratado tus amigos, tu familia, tus parejas, toda la gente en general, cómo te ha tratado? Y cuando tú tienes una autoestima baja, o sea, cuando tu autoestima no es sana, como veíamos en ese capítulo, en ese episodio del podcast, tú tiendes a no valorarte y a dejar que los demás te hagan cosas sin tú dar una respuesta para poder pues estar tú bien, ¿no? O sea, te dejas que la gente te pueda hacer cosas porque pues tú sientes que no tienes el valor suficiente como persona, como para poder pues no dejar que te hagan algo que tú no quieres, no dejar que te digan algo que no sea de tu agrado. Entonces también la autoestima juega un punto fundamental en que te dejes y en cuando haces, porque decíamos en aquel podcast
que la autoestima baja tiene dos caretas. La autoestima baja es o eres bien dejado o eres ese típico que nadie soporta, que se cree mucho, que se cree el más fregón para todo. ¿Por qué? Porque en las dos tienes autoestima baja, en los dos casos, solo que lo expresas de diferente manera. Y eso tiene que ver con todo lo que has vivido, con todo tu entorno, con tu problema psicoafectivo y también tiene que ver con tu temperamento. Hay gente que tiene baja autoestima y que la trata de manejar hablándole mal a los demás, menospreciando a los demás. Y hay gente que tiene baja autoestima dejándose menospreciar por los demás. Entonces, esas son las variantes de toda esta parte del bullying. Es un tema, como ya hemos dicho en los podcasts, es muy extenso, pero nosotros tratamos de que aquí sea lo más sencillo, lo más conciso, lo más resumido posible. Y obviamente cualquier duda que tengas, podemos luego verla por medio del Instagram. Estoy en @soy_Dani_Guzmán, mi página web www.daniguzman.com, en mi página de Facebook, Dani Guzmán. Y ahí me puedes encontrar cualquier cosa que necesites. Ahí podemos resolver cualquier duda que tengas. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por escucharlo y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.